Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes. Son exactamente las 7:30 de la tarde y como todos los días de lunes a jueves estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y dispongo a caminar por este pequeño jardín al fin del mundo. Saludo especialmente a los radiovidentes que al escucharnos nos ven en Antofagasta, en Viña del Mar, en Valparaíso, en la región metropolitana y también en el sur. Un saludo especial a todos los radiovidentes sureños. No cabe duda que aunque uno esté en un pequeño jardín al fin del mundo, a veces como viviendo una realidad paralela, no puede obviar lo que ocurre a su alrededor, lo que ocurre en el jardín del mundo. Primero lo que ocurre en el jardín de nuestro propio país. Ver a miles de venezolanos en las calles, emocionados hasta las lágrimas, conmovidos, tocados por los acontecimientos de su país, fue algo verdaderamente impresionante y creo que estamos todos de acuerdo en eso. Y todos, querámoslo o no, lo que hemos seguido el drama del pueblo de Venezuela, que nos ha impactado directamente en nuestra cotidianeidad, nos alegramos con las primeras noticias de ver a un dictador de una dictadura ignominiosa detenido. Pero a medida que van pasando los días, empiezan a surgir muchas interrogantes y además aparecen polémicas, discusiones entre distintos comentaristas a nivel nacional e internacional sobre el alcance de los acontecimientos y la deriva de lo que puede tener la detención de Maduro y su juicio en Estados Unidos y la supuesta transición hacia un futuro todavía incierto. ¿Podrá el pueblo venezolano de verdad festejar? Y hay mucha esperanza en los venezolanos acá en Chile de que ello ocurrirá, se aferran a esa esperanza. ¿Podrán realmente recuperar su democracia y su libertad? Hoy día hay más interrogantes que respuestas. Y por eso mismo que pensé que era necesario conversar con alguien que esté en ese jardín caribeño de Caracas, desde una visión además analítica que le da su larga trayectoria en el tema. Él es analista senior de Crisis Group para la región de los Andes del año 2015, ha sido corresponsal de The Economist hasta el año 2015, además es un máster en literatura inglesa por la Universidad de Cambridge, pero hoy día no sé si vamos a hablar mucho de literatura, la otra vez creo que hablamos algo de eso. Quiero agradecerle porque está muy requerido en estos días a Phil Gunson su contacto directo desde Caracas con este pequeño jardín al fin del mundo. Phil, un gusto de saludarte en esta tarde. Un placer, Christian. Qué bueno estar contigo otra vez. Phil, bueno, te deben haber hecho muchas veces esta pregunta. ¿Cuál es hoy día tu estado de ánimo? No te voy a preguntar ante el análisis. Tu estado de ánimo por lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Qué es lo que sientes tú hoy día? Bueno, a ver, yo te voy a hablar del estado de ánimo colectivo de Crisis Group, porque en realidad tratamos de analizar las cosas de la manera más fría posible, pero lógicamente, o sea, como nuestro trabajo es evitar, ¿cómo se llama? Prevenir, resolver, mitigar los conflictos violentos. Es desde esa óptica que estamos viendo todo, ¿no? Y desde Ok, hace mucho tiempo, prácticamente desde que empezamos a analizar Venezuela, antes incluso de que yo empezara a trabajar aquí. Eh, desde el punto de vista nuestro, la única manera de resolver este largo
esta larga crisis venezolana, crisis política, crisis ya económica, social, humanitaria. La única forma realmente es a través de un arreglo político. El arreglo político necesariamente implica negociación. Pensamos que la única forma de conseguir una transición positiva, que beneficie a los venezolanos en todos los sentidos es a través de una negociación, no a través de la fuerza militar. Ahora, el hecho que Estados Unidos haya bombardeado Venezuela en la madrugada del sábado, que se haya llevado al presidente Maduro y a su esposa, eso le ha alegrado a mucha gente, a muchos venezolanos, y obviamente ah, había mucha gente queriendo verle la espalda a Maduro, queriendo verle incluso tras las rejas. Pero la crisis continúa. El presidente se fue, ah, el gobierno continúa, no hay acuerdo político, es decir, no hay negociación política. Lo que sí hay es un hecho de fuerza y una amenaza continua por parte de Estados Unidos de que si el gobierno de Venezuela, ahora bajo el mando de Delcy Rodríguez, de la antes vicepresidenta, am, que si no, si ese gobierno no hace lo que quiere Donald Trump, entonces vuelve a bombardear o, como dijo en una entrevista, le va a pasar algo a Delcy, quizás hasta peor que lo que le pasó a Nicolás Maduro. Entonces, si me preguntas por el estado de ánimo, yo creo que es de mucho temor, o sea, temor a que esto termine siendo peor para los venezolanos que la situación anterior, am, y que no nos lleve, no nos acerque más al tipo de negociación, al tipo de transición política que hace tanta falta. Oye, Phil, pero la pregunta es la siguiente. ¿De verdad había una posibilidad de negociación y de acuerdo político visto la testarudez del régimen de Maduro, el hecho que es alguien que se robó una elección, eso lo sabe todo el mundo? ¿Había una voluntad, había una posibilidad alguna de... O sea, pareciera que, digamos, la oposición venezolana fue quemando todas las posibilidades, movilizaciones, algunas pacíficas, otras se pueden decir más violentas o no, entrar en el proceso electoral 2 veces o 3 veces en elección presidencial, ganar una elección, pero pareciera que, la pregunta que te hago a ti, ¿había un espacio realmente para una negociación con las fuerzas chavistas? ¿Y cómo habría sido ese escenario? Estamos hablando de algo que ya no ocurrió, digamos, pero ¿dónde estaba ese espacio, crees tú? Mm. No, la pregunta es muy razonable, ¿verdad? Es la pregunta que se hace mucha gente. Pero sí, yo lo voy a decir de la siguiente manera. Primero, no había. Es decir, la posibilidad, digamos, las condiciones para que se diera esa negociación no estaba. O sea, no, no, después de la elección de julio del año 2024, donde Edmundo González, el candidato de la oposición, evidentemente ganó por una mayoría muy amplia y Nicolás Maduro simplemente se negó a reconocer esa victoria. A partir de ahí, es decir, si antes se podía negociar, y de hecho se negoció, y se negociaron algunas cosas importantes. A veces la gente se olvida de que dicen siempre, no, la negociación no llevó a nada, pero em, te voy a decir, la negociación permitió que la oposición celebrara una elección primaria a finales del año 23, una primaria ganada abrumadoramente por la señora Machado. Luego el gobierno se negó a permitir que ella fuese candidata en la elección de julio del año 24, pero sí permitió que el candidato sustituto, Edmundo González, participara, y las condiciones, muy malas, por cierto,
de todas maneras permitieron que Edmundo González ganara la elección. Es decir, las negociaciones, los llamados acuerdos de Barbados y el acuerdo paralelo en Doha, que fue un acuerdo entre Venezuela y Estados Unidos, esas negociaciones sí llevaron a una elección en julio del 24, que si bien es cierto, no produjo el cambio político, sí fue la base para que la señora Machado y el señor Edmundo González, con toda justicia, se declararan respectivamente jefa de la oposición venezolana y en el caso de Edmundo González, presidente electo. Es decir, no es poca cosa. No es poca cosa, Pero pero finalmente, Phil, el resultado, o sea, si eso hubiera sido, si eso hubiera llevado a una transición, imaginemos incluso que ya se hubiera robado el resultado a Maduro, ¿ok? Se lo robó, pero luego, ante la presión internacional, etcétera, hubiera presentado un esquema de transición, hubiera abierto una ventana de esperanza, pero pareciera que eso quedó completamente frustrado y el pueblo venezolano frustrado. Entonces, cerró todas las puertas y todas las posibilidades, o sea, no estoy justificando el ataque de Estados Unidos a Venezuela, para nada. Estoy diciendo que me parecía que no había ningún escenario posible de cambio en el horizonte próximo en Venezuela. sí, no, y Cristian, y te estoy dando la razón. O Ujú. sea, te estoy diciendo, no, lo que hizo el gobierno de Maduro después del 28 de julio del 24 fue cerrar la vía política, la vía electoral, la vía negociada, por lo menos por ahora. Eso es innegable. O sea, yo creo que es muy importante que entendamos eso. Y te diría otra cosa, que en realidad en las circunstancias que teníamos en ese momento, en el 24, y en las circunstancias de ahora también, una elección, quizás sobre todo una elección presidencial, no es la mejor manera de Mm. resolver un conflicto de esta naturaleza. Es decir, una elección que en el fondo es un sí o no, arriba o abajo. Es decir, una elección es una situación binaria, o ganas o pierdes, ¿no? Entonces, eh, cuando tienes un gobierno que está negado a abrirse políticamente, está negado a salir del poder, entonces, lógicamente, cuando celebras una elección, para el gobierno de Maduro era una cosa existencial, era lógico y entendible, no justificable, por supuesto, pero era lógico que reaccionara de esa manera. Pero bueno, de nuevo, volviendo a tu pregunta, sí, efectivamente, te doy la razón, no había circunstancias en ese momento para una. Ahora, eso está bien, el problema es que con el argumento que va más o menos de esta manera, hemos intentado todo y no ha funcionado. Luego, lo único que nos queda es la fuerza. Y como no tenemos fuerza, nosotros, digo, la oposición venezolana, entonces lo que hay que hacer es invitar a una potencia extranjera a utilizar su fuerza para lograr lo que nosotros no hemos podido lograr. Y eso a mí me parece, o sea, suena lógico, ¿no? Y suena muy convincente, pero también me parece que es un poco como, digamos, la analogía que se me viene a la mente es de alguien que dice, mira, yo he estado tratando de arreglar este televisor y no me funciona, he intentado de todo, Mm. no me ha funcionado. Vamos a ver si lo golpeo con un martillo, a ver si eso Mm. funciona. Mm. Em, o sea, el hecho de que todo lo demás no ha funcionado no Mm. quiere decir que el martillo te va a producir el resultado, ¿me entiendes? Sí, ahora, tú hablaste ahí que una elección binaria no era el mejor camino en este escenario. En el caso de Chile tuvimos un plebiscito binario desde una dictadura militar, Sí, que terminó en el gobierno militar entregando el poder, una dictadura, un dictador, Pinochet un dictador, tan deplorable como Maduro, como dictador, pero entregó el poder y hubo una transición, ¿no? Hubo una sí. transición política, como la hubo también en España. Entonces, y hay una reflexión, qué curioso que de gobiernos de derecha, por lo menos hay algunos ejemplos, se pueda transitar de dictaduras de derecha a la democracia y de dictaduras de izquierda, con procesos eleccionarios no se transite hacia la democracia como debiera ser. No sé, son preguntas que me hago, ¿ah? ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, bueno, sería interesante discutir ese punto. O sea, en el fondo yo
yo no sé si esa distinción es válida, pero podría ser, digamos. Pero yo no creo que en este momento sea, digamos, la diferencia fundamental entre lo que sucedió en el 89, ¿no? Ujú. El Con el plebiscito. 88, con Sí. con el plebiscito chileno y lo que sucedió aquí con la elección presidencial. Es decir, de hecho, o sea, es muy importante, o sea, muy bueno que lo traigas a colación, porque aquí en Venezuela se habla mucho del caso chileno. Mm. Entre los ejemplos de transiciones exitosas que quizás nos ofrecen algunas lecciones, ¿no? Para el caso venezolano. Em, hay muchos, hay otros. Se habla, por ejemplo, de Sudáfrica, que quizás podría ser un caso contrario, ¿no? En el sentido de que ahí sí había un gobierno claramente de derecha, que pasó Mm. pacíficamente Ujú. a una democracia. Hay una cosa que a mí me parece que se discute poco, se comenta poco cuando se hablan de las distintas ocasiones o los distintos ejemplos de transición política que podrían, como digo, ofrecernos alguna pista. Muchas veces se habla de Chile, se habla, por ejemplo, de Sudáfrica, se habla de las transiciones de Europa Oriental, que todas, curiosamente, ocurrieron más o menos en los mismos años, ¿no? ¿Y cuál es la característica, digamos, primordial del estado del mundo, el estado de la geopolítica de esos años? El fin de la Guerra Mm. Fría, Ujú. el fin del conflicto existencial entre el Mm. comunismo y el capitalismo. Y lo digo porque yo creo que a veces se le da, no diría demasiada importancia, pero quizás se enfatiza siempre las condiciones internas y se olvida que todo esto sucede en Ujú. un contexto geopolítico, ¿no? Ahora, ¿cuál es el contexto geopolítico que tenemos en este momento? Es un contexto geopolítico donde la democracia liberal está en retroceso en el mundo entero, ¿no? Ujú. Y curiosamente, la oposición venezolana escoge como aliado quizás una de las figuras políticas, los líderes políticos mundiales que más está haciendo para impulsar ese retroceso de la Mm. democracia liberal Mm. en su propio país Ujú. y en el mundo, ¿no? No cabe duda. Entonces, yo diría que no hay que olvidar eh, que las condiciones que nos enfrentamos no tienen que ver solamente con el rechazo del gobierno chavista de cualquier posibilidad de salida del poder, sino que hay que ver el contexto, lo que nos rodea, regional y globalmente. Ujú. Y yo creo que es muy importante tener en cuenta eso. Oye, Phil, ¿cuál es la situación hoy día en Venezuela? Entiendo que hoy día juró Delcy Domínguez como presidenta de Venezuela y dice, vengo con el dolor del secuestro de nuestros héroes. Aquí empiezan bueno, ya el hecho de que Estados Unidos haya entrado y se haya llevado a Maduro ya parecía una película de ciencia, de política ficción o de fantasía. O sea, y ahí uno empieza a dudar en el mundo de hoy cuánto hay de verdad, cuánto hay de show, cuánto hubo de acuerdo, alguien traicionó a Maduro para que se haya hecho esta operación tan limpia para Estados Unidos, porque hubo muertos allá en Venezuela. ¿Cuánto hay de verdad? ¿Quién es Delcy Rodríguez de verdad? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Porque la pregunta que nos hacemos hoy es si fue ella la que negoció, fue ella la que entregó a Maduro. Muchos analistas lo he escuchado decir eso con absoluta certeza. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que primero falta evidencia, ¿no? Es decir, yo no te puedo decir si lo entregó o si no lo entregó, porque realmente no tenemos las pruebas. A lo mejor, como me dijo un amigo hoy, no sabremos hasta que salga la serie de Netflix. Claro. Pero, pero analizando, es decir, conociendo, yo como tú sabes, yo tengo aquí casi 27 años, vengo
Sí, digamos, claro. estudiando Sí. esta gente y el movimiento político, el movimiento chavista, posición desde hace mucho. Y mi impresión, o sea, ¿por qué soy escéptico sobre esa idea de que Delcy entregó a Maduro o que colectivamente se pusieron de acuerdo para sacar a Maduro porque eso les iba a, supongo que porque o sea, la razón de eso sería, bueno, si entregamos a Maduro, a lo mejor no, nos dejan seguir, Ujú. pero nos quitamos la presión sobre nosotros. Por qué soy escéptico? ¿Por qué no me parece muy creíble? Hay que entender, digamos, la naturaleza de este aparato de poder, este gobierno, que en palabras de ellos es un gobierno um, cívico-militar policial. Ujú. Ujú. Es decir, reconocen que esto es un estado policial, para empezar, pero no solo Ahí estamos conversando con Phil Gunson. Parece que hubo un problema ahí con la señal. en las Está, armas. ahí está. Ajá, me perdiste un momento ahí. Sí, hubo un momento que te perdí, pero ahora te estamos escuchando atentamente. Estamos en directo hablando con el analista internacional residente en Caracas, Phil Gunson, en pauta. Son exactamente las 7:51. Dale, Phil. Sí, pido disculpas por el Internet en Venezuela que suele producir estas fallas. Pero bueno, no, lo que decía es que hay que entender la naturaleza del Mm, régimen. Y Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, el presidente de la Asamblea Nacional, um, que han sido fichas, digamos, constantes desde la época de Chávez, adquiriendo cada vez más poder e influencia. Evidentemente pertenecieron al círculo más cerrado de la cúpula del poder en Venezuela, pero son civiles y hay que tomar eso en cuenta. Ellos su, debieron su ascenso al, a los poderes, digamos, primero a Hugo Chávez y luego a Nicolás Maduro, que les fueron dando más posibilidades, poder. Para el mismo tiempo hay otras facciones dentro del gobierno. Um, y de alguna manera son rivales. Y el gran papel de Maduro en todo esto, hasta que lo secuestraron el otro día, ha sido que Maduro ha sido el forjador de consensos, el forjador, la fiel de la balanza, si se quiere, o sea, el que manejó estas rivalidades y de alguna manera mantuvo la unidad. Ahora, ¿por qué menciono eso? Porque me parece muy difícil pensar que Delcy Rodríguez, cuyo poder dependía fundamentalmente de Nicolás Maduro, um, que ella conspire para sacarlo del país, dejándola, eh, no voy a decir indefensa, porque es una mujer muy capaz, muy inteligente, tiene muchas ventajas, pero no tiene armas. Y los que tienen enfrente, digamos, fundamentalmente las figuras más importantes, los hombres fuertes del gobierno ahora, son el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Ahora, imagínate la situación en que Donald Trump le dice a Delcy Rodríguez, bueno, yo quiero que me entregues la industria petrolera. ujú. O sea, estoy exagerando, pero no mucho, No, para nada. digamos, tomando en cuenta, Oye, hay una cosa que tomando en cuenta, hay que reconocerle una cosa a Trump, que por lo menos ha sido, a diferencia de otros presidentes estadounidenses, franco, directo y transparente en sus objetivos. es ¿Ah? muy cierto. Es muy cierto. Ya. Entonces, puede decirlo. Delcy, o sea, te quiero mucho, pero si no me das la industria petrolera, te voy a secuestrar y te voy a Mm, llevar a la cárcel o te voy a bombardear. mm, Entonces, dame el petróleo. Entonces, Delcy le dice, bueno, a ver, eso lo voy a tener que pensar. mm, Y entonces lo lleva a consideración al Consejo de Ministros o, digamos, lo que llaman el Comando Político Militar de la Revolución.
Y los militares y las fuerzas, digamos, los cuerpos de inteligencia y la policía le dicen de ninguna manera, no lo aceptamos. Entonces, lo que digo es que si quieres entender cuál es la posición en este momento de Delcy Rodríguez, está entre dos fuegos, Mm. independientemente de lo que quiera ella, ¿no? Ella tiene que satisfacer, por un lado, un tipo que dice, si no haces lo que yo quiero, te mando preso o te bombardeo, te mato. Y por el otro lado, el ejército, la policía, los cuerpos de inteligencia, los colectivos, potencialmente hasta la guerrilla colombiana, que le dicen, si haces eso, te matamos. Um, o por lo menos, digamos, si no, si nos encuentras, digamos, de buen humor, solo te sacamos del poder. Oye, tú hablas aquí de fracciones o de, bueno, los civiles, los militares, por decir de alguna manera. ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas? La gran pregunta, ¿se producirá ahora o podría producirse algo que no se veía imposible ante una posible fractura como lo ves tú? ¿Sostendrán al chavismo? ¿Son parte esencial del chavismo hasta el final? ¿Qué crees tú que va a pasar con las Fuerzas Armadas en la semana y los meses que vienen? ¿Cómo lo ves? ¿Hay algún indicio, alguna señal, algo que puede ser interpretado y leído finamente, como lo hace un analista fino como tú, de lo que vemos hoy en Venezuela? Gracias. Bueno, dieron una señal, digamos, muy bien pensada, ¿no? Y como suele suceder, ¿no? O sea, tendrían que hacerlo. O sea, todo el alto mando militar vestido de, digamos, en trajes de camuflaje, eh, firmes detrás del ministro de Defensa, declaran su lealtad a Delcy Rodríguez. Eh, Basta para, para saber si están con ella o no. No, no realmente. O sea, un expresidente venezolano del siglo XX dijo una vez, los militares siempre son leales, hasta que no lo son. Bueno, en Chile lo vivimos. En Chile lo vivimos. El general Exacto. Pinochet fue El leal. propio Pinochet. Pinochet fue leal, Claro. muy leal a Allende, hasta que no lo fue. Te voy a dejar una Si mal no pregunta. recuerdo, Allende hasta trató de llamar a Pinochet Estaba en la mañana del preocupado por 12. él, estaba preocupado por lo que podía pasar con él. Imagínate, qué interesante esa Ese observación. tipo de cosas me refiero. La lealtad de los militares no es siempre lo que parece. Phil, vamos a ir a una breve pausa, pero te quiero hacer otra pregunta para que la pienses. Algunos hablan de dos escenarios, le he escuchado a algún analista. Una rápida caída del régimen, un desmoronamiento de aquí en adelante, o una agónica transición. Hay algunos que dicen que lo que va a pasar es que se va a consolidar el régimen chavista que va a entregar el tema económico, el petróleo a Estados Unidos, se va a quedar con el poder político y el pueblo venezolano no va a recuperar su libertad. En fin, ¿cuáles son los escenarios más probables de lo que viene? Y lo otro que te quería preguntar, pero no te lo alcanzo a preguntar, porque yo conversé contigo antes, ¿tú te imaginabas que Trump y Estados Unidos iban a hacer una operación como esta? ¿Estaba en tus posibilidades abiertas de que esto ocurriera? ¿Te sorprendió también a ti? Vamos a una pausa y regresamos con Phil Ganson aquí, analista internacional desde Caracas, en directo, en Pauta en el Jardín. Son 7:02. Ya regresamos en poquitos minutos más. Aquí estoy transmitiendo directamente desde mi pequeño jardín al fin del mundo. Son las 8:01 de la tarde. Estoy conversando además con un jardín caribeño, caraqueño, con Phil Ganson, máster en literatura inglesa, pero sobre todo analista senior de Crisis Group para la región de los Andes. Yo te dejé plantear algunas preguntas. A ver, la primera, vamos a ir por la primera. Yo había conversado contigo cuando recién empezaba el acoso norteamericano en el Mar Caribe hacia Venezuela. Y tú me acuerdo que me dijiste que lo que más te preocupaba era lo que iba a venir después. Es decir, si Estados Unidos intervenía, que tenía que tomar en cuenta la anarquía, el caos que se podía generar, en fin. Nos diste varios datos sobre eso. ¿Te imaginaste tú que ibas a tener una acción tan fulminante, tan rápida, tan exitosa
¿Estuvo alguna vez en tus pensamientos esa posibilidad, Philip? ¿Fuiste sorprendido también, como fuimos todos sorprendidos? Bueno, te voy a contar, nosotros, evidentemente porque es nuestro trabajo, nosotros elaboramos Hipótesis. hipótesis, ¿no? Escenarios posibles, lo que podría suceder. Y no era tan difícil, porque de hecho el gobierno de Trump era, o sea, por lo menos muchas veces en boca de funcionarios anónimos, ¿no? Que hablaban con la prensa, pero las opciones que tenían eran bastante claras, estaban bastante claras. Eh, Podían, y de hecho, desde hacía meses Trump estaba amenazando con bombardear, ¿no? Dijo que pronto vendrán unos ataques en tierra. Entonces, cuando nos despertamos en la madrugada del sábado con el sonido de explosiones, um, eso en sí no fue una sorpresa. Siempre es una sorpresa cuando sucede, porque no se anuncia de antemano, ¿no? Mm. Um, no sabíamos, porque casi cada fin de semana nos decían, no, este fin de semana es, ¿no? Mm. Entonces ya habíamos llegado como a un poco de escepticismo sobre eso, pero sabíamos que estaba dentro de las posibilidades y de hecho pensábamos que era muy difícil que Trump ordenara el retiro de la flota naval que tiene frente a las costas de Venezuela sin por lo menos bombardear algo. Entonces, Ya, pero esa parte perdón, Phil, no. pero una cosa es bombardear, pero otra cosa es que haya logrado entrar a sortear todos los posibles obstáculos que encontraron en su camino, sacar a Maduro sin bajas en la parte norteamericana, en una operación que parece quirúrgica, perfecta, y que Trump magnificó como con una alabanza y una elegía a la capacidad de Estados Unidos. Eso, ¿qué te mostró eso? ¿Qué te mostró esa operación? No, a eso iba. O sea, te digo, la parte del bombardeo, que fue lo que inicialmente supimos, ¿no? O sea, evidentemente nos están bombardeando. Supimos más o menos rápido cuáles habían sido Mm. los blancos. Em, pero, ¿dónde fue la sorpresa? La sorpresa fue a las 2 horas más o menos, cuando nos dicen, nos anuncian, ay, por cierto, tenemos preso a Nicolás Maduro y a Silvia Flores. Ahí sí, sí hubo sorpresa, porque cuando estábamos hablando de escenarios, ese escenario de la extracción, como les gusta decir, del mandatario, estaba planteada como posibilidad, pero siempre le habíamos asignado un porcentaje relativamente bajo de probabilidad por la dificultad. Claro. Y si cuando nos lo imaginábamos, por lo menos en mi caso, pensábamos que iba a ser una cosa sigilosa, ¿no? O sea, que iba a infiltrarse, un poco tipo, qué sé yo, lo que hicieron con Osama Bin Laden, ¿no? Mm. Um, Tratando de llegar sin que nadie los detectara. Estos llegaron, digamos, sobrevolando Caracas y Mm. tirando Mm. cohetes y Mm. bombas y metralletas. Em, a ver, entonces, esa combinación fue lo que me sorprendió. Y sobre todo, como dices tú, la aparente facilidad Mm. o sea, ya después supimos que hubo un tiroteo muy fuerte, o sea, aparentemente no se sabe porque el gobierno no ha dado cifras exactas, pero quizás 80 muertos. Y de esos, el gobierno cubano, los cubanos han reconocido que 32 Mm. de los suyos murieron. Esos cubanos de los anillos, em, los primeros anillos de seguridad alrededor de Maduro, pelearon y murieron. O sea, no fue una cosa, digamos, no fue fácil, pero, y por eso que, o sea, hay que decir, independientemente de lo que uno piense de la legalidad o de la efectividad o de la eficacia política de la operación, militarmente fue extraordinario. Ya, pero la pregunta es, ¿se estaba exponiendo? O sea, ¿fue temerario Trump? O sea, se arriesgó mucho. Es decir, hubiera fracasado esto, para Trump habría sido un fracaso, es decir, habría sido un fracaso estrepitoso, una catástrofe habría sido para el gobierno de Trump. Entonces, para hacerlo, él tenía la certeza que esto iba a ser
iba a tener éxito. Entonces ahí surge la pregunta de que tiene alguien que haber traicionado a Maduro y alguien de la alta esfera, no cualquiera, que manejaba una información muy privilegiada, ¿o no? Bueno, ¿qué era lo que necesitaban las fuerzas, la Delta Force, para llegar donde Maduro y atraparlo y extraerlo? Necesitaban saber su ubicación. Y parece que esa información sí la tenía. Y, y, y hasta han dicho, digamos, forma anónima, evidentemente, pero ha habido, digamos, versiones y que creo que son creíbles, de que tenían infiltrada infiltrado el equipo cercano de Maduro. De hecho, es curioso, o sea, yo pensé, o sea, en los primeros momentos, mi idea era, lo que yo imaginaba, era que lo habían sacado de la cárcel, pero parece que no, estaba llegando Ujú. a su casa en la base militar cuando lo apresaron. Eh, a mí me parece, o sea, que cuando hablan de que esto fue una entrega, de que esto fue, digamos, que Delcy, que supongo que los demás también, que hubieran tenido que ponerse de acuerdo, que decidieron entregarlo, yo no lo creo, porque si hubiera sido tan así, um, creo que, ¿cuál era la necesidad de tanto bombardeo? ¿No? Mm, O ujú. sea, una entrega hubiera podido llevarse a cabo. Claro, a lo mejor querían hacer el show, qué sé yo, Pirotecnia, pero claro. sí, pero volviendo a mi comentario inicial, yo no le veo, no veo a Delcy Rodríguez Ujú. en vista de las realidades del ¿cómo llamarlo? De em, la composición de las fuerzas dentro del gobierno y su situación dentro de esa composición. Me parece muy difícil que ella hubiera entregado a su jefe político, quedando para mí más vulnerable ante los demás. Phil, te hacía esta otra pregunta. ¿Rápida caída del régimen en las próximas semanas o meses o una agónica transición muy larga? ¿Cuáles son los escenarios que ustedes vislumbran? Los escenarios posibles de aquí en adelante con la correlación de fuerzas que tenemos, con la situación que tú mismo acabas de describir, con Delcy Rodríguez como presidente, con las Fuerzas Armadas, con la declaración que hicieron, con el escenario actual con Trump atrás presionando. ¿Son los escenarios más probables para Venezuela? Bueno, desde mucho antes de que Trump regresara al poder en enero del año pasado, hace un año casi, durante la campaña electoral, cuando se veía que era posible que Trump volviera a elegirse como presidente, desde el punto de vista de nosotros que analizamos Venezuela, era más o menos obvio que la política hacia Venezuela no iba a ser la misma que adoptó en su primer gobierno, a partir sobre todo del 2019, con las sanciones, con el aislamiento diplomático, con la llamada máxima presión. Pensábamos que Trump, siendo Trump, eh, iba a adoptar una política muchísimo más pragmática o transaccional, si se quiere, eh, porque no le interesaba, y lo había dicho en muchas ocasiones, no le interesaba promover cambio de régimen, o sea, en ninguna parte del mundo, que eso no era, digamos, no era la tarea de Estados Unidos hacer eso. Y así empezó, a finales de enero, en febrero, marzo, con con la, ¿cómo se llama? Con el enviado especial, Rick Grenell, negociando intercambio de rehenes, licencias petroleras, y todo eso cambió después de unos meses. Y Marco Rubio empezó a montar esta nueva política del gran garrote. Convenció a Trump a montar lo que se presentó como una operación antinarcotráfico, con la idea, en el fondo, desde el punto de vista por lo menos de Rubio, de que
la amenaza del uso de la fuerza militar iba a provocar que Maduro se fuera o que los militares venezolanos lo derrocaran. Y digo todo eso porque yo creo que después de unos meses, para el propio Trump, debe haberse quedado como claro que eso no iba a funcionar, que las premisas eran falsas, que ni Maduro se iba, ni los militares lo iban a derrocar. Entonces, se vio frente a la necesidad de hacer algo diferente. Y eso nos lleva al día de hoy. Pero en el fondo, los instintos de Trump son los mismos de siempre. Él lo que quiere es una transacción. No le interesa, le sigue interesando muy poco el cambio de régimen como tal. Y el mismo hecho de que haya desechado la posibilidad de que María Corina Machado sea, digamos, la beneficiaria de este operativo, yo creo que, y el hecho de que haya enfatizado tanto el control del petróleo como motivación, yo creo que todo eso conforma un cuadro que nos lleva a pensar que lo más probable es que Trump y el gobierno de aquí llegan a un acuerdo absolutamente pragmático que los deje en el poder y que a Trump le permite um, anotar algunas victorias en la agenda que tiene él, que tiene que ver con petróleo, con migración, con drogas, con la presencia china, que no hay que olvidar, que él quiere minimizar la presencia china en la región, en el hemisferio occidental. Todo eso yo lo veo como muy factible. O sea, lo que Y, tú estás y diciendo son, perdón, pésimas noticias para el pueblo venezolano, pésimas noticias para los miles de venezolanos que en Chile festejaban en las calles hace pocos días atrás y que todavía tienen esperanza con todos los que hablo, los Uber, los que te llevan la comida, los que trabajan en los locales, miles de venezolanos que hay en Chile, todos tienen esperanza. Y este escenario sería el más terrible de todos, diría yo, ¿no? Es decir, a ver, si lo entiendo bien, los chavistas conservando el poder político, Trump logrando algunas cosas que quería lograr para satisfacer además a su público interno, y finalmente una cosa gato pardista, es decir, que todo cambia pero que todo siga igual, una cosa así, ¿no? Un gato pardismo sí, peor que el gato pardismo, digamos. sí. Bueno, ¿te acuerdas lo que te decía sobre utilizar un martillo para arreglar un televisor? Sí. O sea, no quiero ser, digamos, nube negra y mucho menos con um, mis amigos y familia de mi esposa, por ejemplo, venezolanos que viven en Chile. No quiero darles una mala noticia, pero nosotros teníamos meses advirtiendo precisamente esto. Aliarse con Trump es aliarse con alguien que no tiene en su, digamos, en su mente los intereses de los venezolanos. ¿Cuál es la silla vacía en la mesa de negociación? Si estamos hablando de una negociación, bueno, negociación, digamos, un poco con la pistola en la cabeza, ¿no? Pero la mesa vacía es del pueblo venezolano. Mm. ¿Dónde están representados los intereses de la oposición venezolana? Eh, no me refiero solamente, digamos, a los líderes políticos, pero esos líderes políticos representan los que votaron en el 2024 por un cambio profundo. No votaron para que Trump permitiera que este gobierno se permaneciera en el poder. Pero no están en ninguna parte. Trump dice que María Corina no le sirve porque ella no tiene, según él, suficiente apoyo. En realidad lo que quiere decir es que no tiene el apoyo de los militares y por lo tanto no puede garantizar una transición. Está bien, pero pretender eh, determinar el futuro, el destino de este país de 30 y pico de millones de personas aquí y afuera, por encima de las cabezas de los venezolanos, de la gran mayoría de los venezolanos, arreglando el futuro del país entre un gobierno como el que tenemos y el gobierno de Trump, sin tomar en cuenta los intereses de los venezolanos. Um, sí, es uno de los peores escenarios, pero lamentablemente yo creo que es el que tenemos enfrente. ¿Y qué espacio le va a quedar a la oposición? ¿Qué va a hacer Corina Machado a medida que vayan avanzando los meses y colocando en este peor escenario? ¿Qué van a poder hacer? No tendrán que llamar a una movilización,
no tendrá que volver a Venezuela a mover las aguas. ¿Qué va a hacer? Porque si no desaparece, es decir, se acaba la posibilidad, sería como el cierre definitivo de cualquier posibilidad de una transición democrática y de la recuperación de la libertad para Venezuela. Bueno, yo nunca hablaría del cierre definitivo, porque los países por lo general no se mueren y siempre hay un mañana. Lo que sí creo que las circunstancias son, en este momento, las circunstancias que tenemos son quizás las peores que hemos tenido en todo este proceso desde el principio del siglo. Pero nunca es definitivo, o sea, siempre hay, o sea, siempre hay un mañana. Pero dice, Ahora, Phil, pero dile esto a los cubanos, que muchos, claro, exacto. cuando cayó Bueno, la Unión Soviética, muchos pensaron claro, que ahí... un paisano mío, el economista muy famoso John Maynard Keynes, Ujú. decía, cuando la gente dice que, bueno, esto a largo plazo vamos a lograr esto, decía, a largo plazo estamos todos muertos. Bueno, Y eso. eso es Ah. cierto, pero también hay un dicho de que no sé si lo usan en Chile, pero los venezolanos lo citan mucho, que es la esperanza, que es lo último que se pierde. Eh, no se puede perder la esperanza, pero no es suficiente con la esperanza. Hay que decir, ajá, en estas circunstancias, ¿qué hacer? Y tú me hiciste la pregunta, ¿no? Claro. ¿Qué puede hacer ¿Qué, María qué- Corina? ¿Qué puede hacer ¿Cuál crees la tú que sería oposición? la posibilidad o el espacio de acción para la oposición democrática venezolana en este escenario? No hay ninguna posibilidad en este momento de llamar a grandes manifestaciones callejeras. Ya sabemos lo que pasa. La gente no va a salir, en todo caso, pero si salieran, serían reprimidos, como sucedió en el 2014, en el 2017, en el 2019. Tampoco, Tal vez debieran haber salido cuando se llevaron a Maduro. Si hubiera salido 1 millón, 2 millones de personas, en ese bueno, momento Trump estaría complicado, o sea, y empiezan a matar a la gente, o sea, imagínate, ese era el momento en que a lo mejor la oposición debería haber salido a la calle. bueno, precisa, una de las respuestas a la gente que dice, hemos intentado de todo, es, ajá, han intentado de todo, pero lo hicieron en el momento correcto. Ujú, claro. O sea, cuando trataron de derrocar a Chávez en un golpe de Estado en el 2002, ¿fue el momento correcto para intentar un golpe de Ujú, Estado? Cuando llamaron a una huelga general ujú, o cuando llamaron a boicotear la Asamblea ujú. Legislativa, fue el mejor momento. O sea, yo creo que buena parte de la... Yo no voy a decir la culpa, porque la culpa de lo que tenemos en este momento es fundamentalmente de un gobierno autoritario. O sea, no cabe duda. Pero la oposición ha cometido error tras error y muchas veces le han dado al gobierno victorias que no se habría ganado. Pero volviendo de nuevo a la pregunta, ¿qué es lo que se puede hacer? De nuevo, quizás lo que se debió hacer hace tiempo. Eh, de alguna manera, esta estrategia de decir, nosotros ya hicimos todo lo que pudimos y lo único que podemos hacer ahora es apelar a una potencia extranjera para que nos resuelva el problema. Entre los efectos que ha tenido es que ha desmantelado o ha contribuido al desmantelamiento del movimiento opositor dentro del país, justo después de su mayor victoria electoral. Ahora, las condiciones, claro, estaban muy difíciles, no cabe duda. Mucha gente muchos líderes Claro. políticos han tenido que Sí. salir al exilio, muchos Bueno, están en la cárcel, muchos detenidos están en la clandestinidad. Sí, y otros es cierto. muertos, o Sin sea, embargo, parte del desmantelamiento de la oposición se debe al hecho del abandono de esa plaza por parte de buena parte del liderazgo opositor. ¿Qué es lo que habría que hacer en este momento? El camino es largo, va a ser largo, no cabe duda. Pero como dijo Mao Zedong, el viaje más largo empieza, ¿cómo era? El viaje de 1000 kilómetros empieza con un solo paso. claro, bueno, ¿Cuál es ese? y los chinos tienen ¿Cuál es ese? otra concepción del tiempo que los occidentales, así que ahí ellos sí que tienen paciencia. No sé si los Sí. occidentales o se le puede pedir al pueblo venezolano esa paciencia o ese tipo de esperanza tan a largo plazo. Esta política del garrote de Trump, esto viene de Roosevelt, ¿no? Esta política del gran garrote
Sí, pero acuérdate pero es recuerda distinto. lo que decía Roosevelt. Sí, Es decir, sí, habla despacito sí, y ¿cómo sí, se llama? Agita el gran garrote. sí. Trump habla fuerte. Habla Sí. fuerte, sí. Lo otro que hemos aprendido de Trump, que no todo es pura guerra psicológica, que de repente las cosas que dice las hace, Mm, que no son solo, ¿cómo se dice?, fanfarronadas, ¿no? Eh, n- n- sí. ¿Cuál es tu mirada de Trump ahora, antes y después de lo que acaba de ocurrir? Tu mirada sobre Trump. Mira, Sí. mm, um, mira, lo que creo es que tenemos un Trump envalentonado en lo internacional, ¿no? Incluso ha modificado su doctrina, según la cual no habría que intervenir en otros países para cambiar el régimen, porque Ya tiró una ayer bomba, creo ya que tiró fue. una bomba en Irán, ya tiró una bomba en Irán. Sí, pero se detuvo, ¿no? Antes de derrocar o sea, no trató de Mm, matar mm, al líder mm, supremo, mm. ¿verdad? También aquí se podría decir más o menos lo mismo, pero ahora Trump está diciendo, cuando le dicen, pero usted no dijo que no había que tratar de cambiar regímenes de otros países, y él dijo, claro, pero este es un país de nuestro hemisferio, eso es diferente. Mm. Advertencia, ¿no? Para los demás, para los vecinos. Desde luego. Por eso que es tan importante lo que tú decías al comienzo, el análisis geopolítico, la asociación geopolítica completa, para poder entender y poder llegar y sacar conclusiones correctas sobre lo que está ocurriendo. Eh, el hijo de Maduro dijo, vamos a saber pronto quiénes son los traidores. Es decir, él afirmó, aquí hay traidores. ¿Qué te pareció esa declaración? Háblanos un poco del hijo Maduro, que tengo poca información sobre él, pero ¿qué importancia tiene o no tiene ninguna importancia esa declaración? Nicolásito, Nicolásito, exactamente. Maduro, hijo. Sí. Eh, la declaración, bueno, es parte de una serie de declaraciones y de medidas, o sea, sobre todo la declaración del estado de conmoción exterior, que en su artículo 5 habla de que los cuerpos policiales y militares en todo el país tienen que buscar, encontrar, detener y meter preso a cualquiera sospechoso de haber apoyado de alguna manera esta acción de Estados Unidos. Y eso evidentemente empieza con, digamos, examinar, o sea, registrarte, ver lo que tienes en el teléfono, ver si tienes algún mensaje que podría considerarse como subversivo. En ese tono más o menos está hablando Nicolásito. Mm. Claro, acaba de ver a su padre secuestrado y llevado a la cárcel en un país extranjero. O sea, se le puede quizás perdonar un poco el estado de ánimo, pero él, eh, él es político. Algunos dicen que su papá sueña con que Nicolásito lo suceda en el poder, sucediera. Em, ha tenido, ¿cómo se llama? Ha tenido tareas importantes, tareas políticas en el partido, en el PSUV. Am, pero, ¿qué importancia tiene? La verdad no sé, porque, por ejemplo, cuando se murió Hugo Chávez, los familiares, las hijas, el yerno, los hermanos, conservaron cierto poder y cierta influencia durante mucho tiempo, pero finalmente, o sea, a la larga se fueron como apagando, como fuerza política. Entonces, no lo sé. ¿Tú sabes la operación del secuestro y asesinato en territorio chileno, violando el derecho internacional, que terminó con el asesinato del cabo Ojeda acá en Chile, cabo venezolano, ¿no es cierto? La fiscalía chilena, la justicia chilena ha llegado o está llegando a la conclusión o dice que tiene pruebas para mostrar que esto fue ordenado directamente por el régimen de Venezuela y particularmente por Diosdado Cabello. Incluso hay algunos que han llegado a sugerir de llevar
sumar este caso al caso contra Maduro en la Fiscalía y en Nueva York. Ya, ¿qué te parece a ti ese caso? ¿Cuál es tu análisis sobre eso que ocurrió? Que una violación flagrante del derecho internacional, de la autonomía del país, la capacidad de operar de los servicios venezolanos a través del Tren de Aragua o de otros grupos en territorio chileno. Cosa que les ha hecho a algunos pensar, en teoría más conspirativa, de que si fueron capaces de hacer eso, ¿por qué no pudieran haber estado detrás de algunos de los atentados que ocurrieron en la época del estallido del 2019? En fin. Terrible el caso Ojeda. O sea, si se llega a comprobar que esto fue ordenado desde Caracas, esto nos recuerda la época siniestra, ¿no? De la Operación Cóndor, del asesinato de opositores Claro, izquierdistas claro, en el Cono Sur. desde luego. Am, Terrible, obviamente a una escala muchísimo más grande, más extendida, pero a nivel individual igual de terrible. O sea, los detalles de ese caso son espeluznantes. Em, y ha sido muy llamativo en el sentido de que, si bien antes se había hablado de algunos casos quizás un poco parecidos, pero más cercanos, o sea, en la frontera colombiana, Con por Colombia, ejemplo. claro. Sí, ir hasta Chile, o como dices tú, o sea, a través de estos criminales del Tren de Aragua, aparentemente, mandar a torturar y asesinar a un opositor en el extranjero es, o sea, como digo, de llegar a comprobarse un indicio terrible sobre la naturaleza del régimen de que estamos hablando. Phil, yo te quiero agradecer esta conversación esta tarde, cuando son exactamente las 8:29 aquí en Chile. Phil Gunson está en Caracas, en un país que está viviendo unas horas decisivas. Nos ha hecho un análisis muy pormenorizado y al mismo tiempo terriblemente, no digo pesimista, porque vamos a tratar de quitar esa palabra, pero es, digamos, es bien doloroso la conclusión es que no para el pueblo venezolano. Esto que está ocurriendo puede sumar más dolor, más frustración, y uno quisiera ver un escenario distinto, pero es así como está el mundo. Estos son los líderes que tenemos. Estas son las fotos que tenemos enfrentadas frente a frente, Maduro y Trump. Esas son las fotos del mundo hoy día. Caramba, qué difícil ser optimista en este escenario. Phil. Así es. Bueno, lamentablemente dicen que un pesimista no es más que un optimista bien informado. Claro. Y también decía el Eclesiastés que el mucho saber da dolor, que es mejor no saber tanto ni manejar tanta información por lo mismo. Muy cierto, sí, sí, la tristeza del filósofo frente Sí, a la felicidad de la vaca, ¿no? exactamente. Phil, muchas gracias por esta conversación y volveremos a conversar contigo y a usar de tu buena voluntad, porque ya entre la conversación que tuvimos y ahora pasaron cosas impresionantes. Nada puede sorprendernos que ocurra, ¿no? Hay una frase de Shakespeare, ¿no?, que dice algo así, un personaje: todo lo que bajo el cielo y estrella me sorprende, ¿no? Todo puede ocurrir entre el cielo y la Ujú. tierra, Hay ¿no? más cosas entre el cielo y la tierra. Horacio, porque le está hablando Horacio, es a a Horacio, claro. sí, Que lo que hay dice más toda tu cosas entre el literatura, ¿no? cielo y la tierra de lo que nosotros De imaginamos. lo que nosotros imaginamos. Phil, muchas gracias, te mando un abrazo muy grande desde Santiago, Caracas. Y nosotros, queridos radiovidentes, nos volvemos a encontrar mañana a las 7:30 nuevamente aquí en el Jardín al Fin del Mundo. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.